Bueno, gracias a nuestros hermanos por dirigirnos en la música y ayudarnos a meditar en la gloria de Dios, de Cristo y su salvación. Hemos llegado a la parte de la mitad de la carta primera Tesalonicenses. Hemos terminado el capítulo 3 y a punto de iniciar el capítulo 4. Y esta es la mitad de esta carta en la que Pablo trata primero acerca de cuestiones más personales con ellos y después pasa a aplicar, a hacer algunas admoniciones desde el capítulo 4 al capítulo 5, cosas que tienen que ver con la santidad aplicada a la vida práctica. Pablo va a hablar de la pureza moral, la pureza sexual, en ese sentido la santidad, el trato entre hermanos en la iglesia también, el amor siempre creciente y cuestiones sobre la segunda venida de Cristo para alentarse unos a otros también en la congregación. Todos estos temas muy importantes para nosotros en el siglo XXI, para esta iglesia en particular, tan necesarios. Y sin embargo, quise hacer una pausa, ya que esta es la mitad de la carta de Pablo a Tesalonicenses. Quise hacer una pausa y un paréntesis para hablar sobre un tema que está constantemente en mi mente y en mi corazón, y cada vez que tengo la oportunidad, cada cierto tiempo trato de hablar de este tema. Supongo que mi intención es convencer a los cristianos, convencerlos a ustedes de lo que yo estoy convencido personalmente. Creo que ese es el plan, ese es el propósito para hablar de un tema como este. Y estoy convencido de que es un tema que la Biblia lo muestra con suma evidencia, página tras página, de inicio a fin. Si ustedes observan, el título de este sermón en esta mañana es el Cántico por la liberación de los oprimidos. Vamos a hablar de los oprimidos en esta mañana. Vamos a hablar de los que verdaderamente son oprimidos. No me he convertido en socialista. No me he convertido en la izquierda. Sigo creyendo que este es uno de los peores males en nuestra sociedad, el marxismo, la teología de la liberación dentro de la iglesia, el socialismo y todas estas cosas han destruido la sociedad y han destruido la iglesia. Cuando hablamos, yo estoy hablando de oprimidos aquí, es realmente oprimidos. No son los que se hacen los oprimidos como víctimas, sino realmente los que han sido oprimidos por las élites. Esto existía en el tiempo antiguo y sigue existiendo hasta el día de hoy si lo vemos con ojos más claros. Y yo creo que es un tema importante porque un tema como este es tratar de acomodar nuestro corazón al corazón de Dios. No sé si por respuesta en contra del socialismo y marxismo, o simplemente por indiferencia nuestra, parte de nuestro propio carácter, pienso que no hemos enfatizado lo suficiente y podemos crecer mucho más en esta área de compadecernos por los que están siendo oprimidos. Digo, si la Biblia nos muestra a un Dios que constantemente se duele por los oprimidos, se compadece de los oprimidos, ¿no debería ser esto también una característica de nuestro caminar cristiano? En el Salmo 72, por ejemplo, les doy algunas evidencias de esto. En el Salmo 72, el versículo 2, dice el salmista acerca de Dios. 72:2, Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo. Estos son los oprimidos. Juzgará a los afligidos del pueblo. Salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. En el versículo 12, allí mismo más abajo, dice, porque Él, Dios, librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos.
Es importante entender que el salmista no está describiendo aquí meramente una condición social, la de ser pobres versus ricos o de clase media. Él está describiendo a los oprimidos, ese sería el sinónimo de pobres aquí. No es que los pobres ganan un estatus delante de Dios por ser pobres, sino que son oprimidos injustamente por una élite que son los opresores. Y Dios claramente aquí en este salmo muestra cómo Él se duele de ellos y está en contra de los que oprimen. Si ustedes van brevemente al Salmo 146, no tienen que ir solo si quieren, pero yo leo el versículo 3, el Salmo 146, el versículo 3 dice, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, esta es la élite, príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. El versículo 7 dice, que hace justicia, hablando de Dios, esto es lo que hace Dios en contraste, lo que no pueden hacer los príncipes o la élite, dice versículo 7, Dios que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a quienes, a los cautivos, a los esclavos, los que han sido oprimidos al nivel de esclavitud. Jehová los liberta. Dice, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Esta lista que encontramos en el versículo 6, 7 y 9 es una lista de personas que siempre son oprimidas en la sociedad. Y aquí claramente Dios está a favor de ellos. En el Salmo 103, el versículo 6 dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Él hace justicia a los que padecen violencia. En el mismo albor de la nación de Israel, cuando la nación de Israel nace, es creada por Dios, después de hacerle la promesa a Abraham, ellos con Jacob y José van a vivir a Egipto y se multiplican en Egipto hasta lograr ser cientos de miles de israelitas viviendo en Egipto. En Egipto los israelitas eran los oprimidos, eran los violentados. Los egipcios los habían esclavizado al punto que los israelitas empezaron a elevar endechas, lágrimas, quejas. Y no sabemos si elevaban quejas contra Dios, probablemente lo hacían recordando las promesas que Dios había hecho a sus patriarcas. Pero en la promesa o en la conversación que se abre por primera vez entre Moisés y Dios, cuando Dios se le aparece en la zarza ardiente a Moisés en Éxodo el capítulo 3, Dios se presenta de esta manera a Moisés y le dice en el versículo 7, Éxodo 3, 7, dice, dijo luego Jehová a Moisés, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios no es indolente cuando hay un pueblo oprimido o esclavizado. Dice versículo 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dice el 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios ve esto en el mundo, Dios vio esto en el pasado, lo ve en el presente, lo verá en el futuro, y a Dios le enoja que un pueblo sea oprimido, que un pueblo sea esclavizado. Y por eso le dice al final a Moisés en el verso 10, ven por tanto ahora, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y Dios le dice aquí a Israel, mi pueblo, a pesar de que eran paganos en este punto. Los israelitas eran paganos. En Santiago capítulo 2 estaba conversando con Jessica esta semana y ella había leído este pasaje y me lo hizo notar, quizás de una manera que no había pensado de este pasaje antes. En Santiago el capítulo 2, el versículo 6, ustedes saben, Santiago habla acerca de los ricos. Pero lo más probable es que Santiago no está describiendo solamente a los ricos. Hay ricos que son buenos, hay ricos que son generosos,
Hay ricos que son más buenos que pobres, más justos que pobres. Por lo tanto, Santiago no está elevando un ataque en contra de los ricos por ser ricos. Lo más probable es que Santiago está describiendo a la élite. Por eso los llama los ricos. Quizá no existía en ese tiempo la palabra élite, él lo llama los ricos. Es la élite, este minúsculo grupo de hombres que dirigen una nación, que dirigen a un gobierno. A eso los llama los ricos, es esta élite. ¿Qué dice Santiago acerca de ellos? En Santiago 2:6 dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, les dice. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Incluso en el Nuevo Testamento encontramos esta idea. El dolor de Dios hacia los oprimidos debe ser nuestro dolor por los oprimidos. No importa en qué lugar del mundo hay oprimidos, Dios se duele de los oprimidos. No importa a qué nación pertenezcan, en China hay un grupo de oprimidos y esclavizados por un gobierno totalitario, Dios se duele de ellos. Y Dios, como a Israel, también escucha ese clamor por liberación de opresión y en cualquier otro lugar. Cuando los negros eran esclavizados en Norteamérica y en Inglaterra, Dios oía el clamor de estos hombres y mujeres esclavizados y oprimidos. Y cuando Israel ha sido oprimido, Dios escucha también el clamor de su pueblo. El clamor de Dios, el dolor de Dios, entonces debe ser nuestro dolor. Ahora, si nosotros nos hacemos la pregunta de todos los pueblos sobre la tierra, ¿cuál ha sido el pueblo que ha sido más oprimido de todos? Y sin ninguna duda, ustedes saben la respuesta también, ha sido el pueblo de Israel. Israel ha sido el pueblo oprimido y más oprimido, de largo, más que cualquier otra nación. Y una pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué la iglesia no ha respondido con compasión ante la opresión en contra del pueblo de Israel, en contra de los judíos, tanto pasada como presente? ¿Por qué ha faltado esa compasión en la iglesia? Bueno, no voy a hablar de esto, pero esto es solamente una introducción, así que 2 minutos le dedico a esto para entrar al estudio de un salmo tan importante, creo, que es el Salmo número 83. Si ustedes quieren, pueden ir yendo en sus Biblias al Salmo número 83. Mientras termino de decirles esto, muy temprano en la historia de la iglesia, los que son llamados los padres de la iglesia desde el siglo III, desde el siglo II, III, ellos ya empezaron a tener una perspectiva de los judíos que no era bíblica, que no era sana. A esto hoy se le ha llamado la teología del reemplazo, otros usan otros nombres, pero en esencia es la idea de que Israel ha sido reemplazada por la iglesia. Tertuliano, que vivió en el siglo II o el siglo III, él dijo que todas las bendiciones a Israel han sido aplicadas a la iglesia. Y él llamó a la iglesia otra nación de Dios. No es que esté mal llamarla a la iglesia de esta manera necesariamente. El problema es que despojó en su enseñanza a Israel de todas las bendiciones que Dios le había prometido. Un autor llamado David Efroxon, él dijo acerca de lo que Tertuliano había enseñado en el siglo III, II, él dijo, el camino de aquí hasta Auschwitz, el holocausto judío de Hitler, es largo pero directo. Y en esencia el antijudaísmo, el antisemitismo empieza con los padres de la iglesia. Yo admiro a los padres de la iglesia, pero si tú conversas con cualquier hombre cristiano que conoce la historia de la iglesia, te va a decir que no todo lo que enseñaron los padres de la iglesia fue bíblico. Todos te van a decir eso. Ellos tuvieron buenas enseñanzas, sanas enseñanzas y muy útiles, pero otras que no estaban tan buenas. Y yo creo que una de esas que no fueron buenas fue lo que ellos enseñaron acerca de los judíos. Ellos empezaron a creer que la iglesia era una iglesia gentil, no judía, que los judíos habían sido olvidados por Dios. Orígenes incluso los llamó enemigos o asesinos de Cristo. Cristo matadores los llamó, Christ killers en inglés. Asesinos de Cristo.
Es cierto que ellos asesinaron a Jesús, pero llamar a todas las futuras generaciones de judíos asesinos de Cristo me parece que es una injusticia. No puedes utilizar un término tan peyorativo como ese y aplicarlo a toda la nación de todas las generaciones del pueblo de Israel. Eso me parece que es un odio hacia Israel. Entonces el detesto y el odio hacia Israel empieza con la iglesia, empieza con los padres de la iglesia. Era teológico, era simplemente teológico al inicio. Dios ya los ha olvidado porque mataron a su Mesías. Ahora Dios se enfoca en la iglesia y la iglesia recibe todas las bendiciones que Dios le había prometido a Israel. Cuando ustedes van al Nuevo Testamento no encuentran un versículo que afirme una doctrina como esta. Gálatas 3, Romanos 9, cuando Pablo dice que no todo el que es judío lo es, sino el que lo es interiormente, no son negaciones de que Dios sí afirma todavía cumplir las promesas al pueblo de Israel. El Nuevo Testamento nunca afirma esto. Al contrario, confirma que Dios va a cumplir sus promesas con Israel. Es cierto que han pecado, pero las futuras generaciones después del primer siglo de Israel no necesariamente han pecado más que otras naciones. De hecho, ha sido todo lo contrario. Todas las otras naciones han sido más injustas que el pueblo de Israel después del primer siglo. La idolatría se solucionó después del exilio. Y después del 70 y del 132, en la destrucción romana de Jerusalén y del templo, ellos fueron esparcidos, llevaron su Torá y su Antiguo Testamento por todos lados, pero fueron también maltratados. Aún así, atraían a un gran número de gentiles hacia el judaísmo, y eso sin ser evangelistas. Ellos se convirtieron en un movimiento que abogaba por la libertad de los oprimidos. Se convirtieron en un movimiento que abogaba por lo que hoy se llaman los derechos de la civilización, de las personas. Como decía hace una semana, creo que lo dije 2 semanas, tú y yo no tuviésemos libertad de conciencia o derecho para salir a caminar y libertades naturales que tenemos en un país como este si no hubiese sido por la influencia del pueblo judío. ¿Por qué? No por ellos mismos tanto, sino por la ley que Dios les dio. Y esa ley que ellos llevaron es una ley que libera al esclavo, que trata bien a los esclavos. Es una ley que no permite que un rey o un gobernante se convierta en un totalitario. Todo esto hace la ley de Moisés, que es la constitución, o fue la constitución del pueblo de Israel. Necesitamos una cosmovisión diferente acerca de Israel. ¿Saben? Si algunos dicen, bueno, Dios ha juzgado a Israel, bueno, Jesús también ha juzgado a la iglesia, porque yo tengo en mi Biblia Apocalipsis 2 y 3 al menos. Y en estos 2 capítulos de Apocalipsis, Cristo envía mensajes a 7 iglesias. Y advierte a estas iglesias, arrepiéntanse o las voy a juzgar. Arrepiéntanse o las voy a juzgar. Y a pesar de estos capítulos en la Biblia, y a pesar de que la iglesia ha sido juzgada, nosotros no estamos afirmando necesariamente que Dios ha olvidado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, sino que sigue siendo el pueblo de Dios a pesar de, y creo que no debería ser diferente para con el pueblo de Israel. Ahora, en el capítulo, no el capítulo, pero el Salmo número 83, ustedes pueden ver algo muy, muy interesante. Este es un cántico, es un lamento. Algunos han llamado a este salmo un salmo imprecatorio. ¿Qué significa imprecatorio? Cuando le deseas la destrucción a tus enemigos. Y creo que más justo decir es que este salmo no es un salmo imprecatorio, sino que este salmo contiene imprecaciones. Contiene deseos del salmista, que es Asaf, de que los enemigos de Israel sean destruidos. Y estas imprecaciones las encontramos en la Biblia, están aquí, están en la Escritura. Y la Biblia, entendemos por la Biblia que hay amenazas contra el pueblo de Dios, incluidos nosotros también, y que Dios no siempre quiere erradicar esas amenazas. Nosotros entendemos en nuestra vida cristiana que Dios permite amenazas en nuestras vidas y no necesariamente quiere quitarlas. Recordamos el aguijón en la carne del apóstol Pablo, la persecución de la iglesia en el primer siglo. Dios no necesariamente se deshizo de eso, y comprendemos que lo más importante no es que Dios se deshaga de la aflicción, sino que nos enseña a depender más
de Él en medio de la aflicción. Y eso es cierto, pero eso no significa que no podamos pedirle a Dios que se deshaga de nuestra amenaza. Eso no significa que no podemos implorar a Dios para que haga a un lado el problema, la aflicción, la persecución o la gran amenaza. Él no se va a enojar porque alguien le pida algo como esto. De hecho, como hemos visto, es un Dios que se compadece con los oprimidos. Es un Dios que está al lado de los oprimidos. Es un Dios que llora incluso con los oprimidos. Y podría ser su voluntad liberarnos o liberar a su pueblo de los opresores, y esta amenaza puede destruir a ese pueblo y dañar su propia reputación. Ahora, esta era la convicción de Asaf cuando lee este cántico, esta oración o escribe este salmo. Esta era su convicción. Por eso dice, si ustedes ven en el versículo 1, él dice, Salmo 83:1, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. ¿De qué va a hablar Asaf aquí? Él va a implorar por la liberación de su pueblo. ¿Cómo lo va a hacer? Observen esto. Voy a leer este pasaje. Dice versículo 2. Porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una contra ti, han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín, como en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmona, todos sus príncipes que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Yo no creo que esta es necesariamente una profecía. Algunos han pensado que este salmo es una profecía del futuro. No creo que es una profecía. Yo creo que Asaf está hablando de la situación presente que está viviendo el pueblo de Israel, pero se está ayudando también del pasado, lo que Israel ha sufrido en el pasado. Y todo eso aunado, él eleva esta gran imploración al Señor por rescate, por liberación. Y por eso su confianza es no en otros dioses, no en sí mismo, ni en el poder militar. Es, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto. No estés quieto. En otras palabras, Señor, no seas un espectador. No seas un espectador indiferente mientras hay una gran destrucción preparada para nosotros. Hay una gran amenaza en contra del pueblo de Israel. Hay oraciones que son cortas. Y son cortas porque son urgentes. Esta es un ejemplo de una oración corta porque es urgente. Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto. Hay urgencia aquí. Dios, actúa ahora. Actúa ahora. Dios aparece 2 veces repetido en este versículo 1, Él y Elohim. ¿Cuál es la razón específica? ¿Cuál es la razón específica? Ustedes van a darse cuenta que lo que pide aquí el salmista Asaf es más que solo la liberación del pueblo de Israel. Es mucho más que eso. Pero lo que encontramos en el versículo 2 hasta el versículo 8 es la conspiración. Una conspiración poderosa. ¿Cuál es esta conspiración? Observen el versículo 2. Porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Asaf describe a los enemigos de Israel que son como que rugen. No sé si a ustedes les pasa como a mí. Cuando leí esta palabra, lo primero que vino a mi mente fue un león.
Pero no es esto de lo que está hablando, y ni es la palabra en hebreo que Asaf está utilizando aquí. No es el rugido de un león, es la espuma de un mar que choca entre sí, las olas chocando entre sí, un mar inquieto, un mar incesante, un mar en extremo agitado que echa espuma y más espuma. Esa es la idea de rugir aquí. Tus enemigos, los enemigos de Israel, están como echando espuma, agitados. Están muy activos. Y también están altivos, dice la segunda parte del versículo 2, y los que te aborrecen alzan la cabeza. Esto es una señal de orgullo, de autoconfianza, de confiar en el propio poder, de confiar en la victoria de uno mismo. Esto es lo que está diciendo el salmista aquí. Y observen algo importante en este versículo 2. El salmista Asaf le llama a los enemigos de Israel, que aparecen más adelante por nombre, tus enemigos. Tus enemigos. Los enemigos de Israel son considerados los enemigos de Dios. Y repito esto es algo que se reitera en toda la Biblia, incluso cuando Israel se encontraba en un estado de incredulidad como el día de hoy. Israel sigue siendo considerado el pueblo de Dios, no el pueblo obediente de Dios, un pueblo desobediente de Dios que llegará a la obediencia en el futuro. Pero sigue considerado el pueblo de Dios, y los enemigos de ese pueblo son considerados enemigos de Dios. Todos los profetas afirman esto en el Antiguo Testamento. Ellos son tus enemigos. No solo son enemigos de Israel, se han convertido en enemigos de Dios. Así son considerados los que te aborrecen. Los que te aborrecen. ¿Saben? Jesús, pienso, tuvo esta misma perspectiva cuando después de resucitar, ustedes se acuerdan que Jesús se aparece a Saulo. Cuando Saulo era un judío que estaba persiguiendo a la iglesia. Y en esta persecución de la iglesia era en su mayoría, sino únicamente hasta ese momento, al menos en Hechos 8 y 9, era principalmente una iglesia judía, compuesta por judíos. Eran todos judíos de Jerusalén. Y cuando Pablo, el judío incrédulo, está persiguiendo a los judíos creyentes que creían ya en Jesús y que eran parte de la iglesia, pero eran judíos creyentes, entonces en el camino se le aparece Cristo resucitado a Pablo. ¿Y qué le dice Jesús a Pablo? Las palabras de Jesús son reveladoras. Cuando se le apareció, Pablo respondió y él dijo, él cayó en tierra y oyó una voz que le decía, versículo 4, Saulo, Saulo, estas son las palabras de Jesús, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y esto no es algo que tenemos que verlo solo a la luz de Jesús identificándose con la iglesia. Es Jesús identificándose con judíos creyentes en Cristo. Y Jesús se identifica tanto con ellos que perseguirlos a ellos era perseguirlo al mismo Jesús. Así como perseguir a la iglesia gentil de hoy es perseguir al mismo Jesús. Pero allí están los judíos. Y esto es lo que este texto encuentra, regresando al Salmo 83, es la identificación de Dios. Los enemigos de Israel son los enemigos de Dios. Ahora, no creo que uno quiera convertirse en enemigo de Dios, convirtiéndose en enemigo de Israel. No te conviertes en enemigo de Israel solo por decir que los judíos son incrédulos, que necesitan el evangelio, que hay inmoralidad. Habrá un gran evento LGBTI en un poco tiempo allí en Israel, en Tel Aviv, uno de los más grandes en Medio Oriente, en que hay muchos extranjeros que van allí también, no todos son judíos. No está mal decir eso está mal, eso es un pecado y Dios podría juzgarlos por eso. Pero cuidado con pensar que ellos son más pecadores que nosotros, porque nosotros no estamos mejores que ellos. Es igual en todas las naciones, pero ellos tienen, sí, un estatus especial. No voy a llegar al extremo de convertirme en enemigo de ellos, porque me convertiría en enemigo de Dios. Si ustedes ven el versículo 3, dice Asaf allí, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos.
Aquí encontramos la maquinación de los enemigos de Israel. Estaban conspirando en secreto. Habían planificado una alianza entre las naciones para aprovecharse de Israel. El versículo 4 dice, han dicho venid. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la conspiración secreta? Aquí se hace pública en el versículo 4. Dice, venid. Este es el plan de ellos. Venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Este es el plan siniestro. Es el plan secreto. Es el plan conspirado por ellos, y la palabra que se traduce como destruyámoslos es una palabra que significa literalmente cortémoslos. Cortémoslos. Es una completa aniquilación del pueblo de Israel. ¿Saben? Este sigue siendo el deseo de las naciones gentiles con Israel. Desaparecer al pueblo de Israel. Ustedes pueden preguntarse por qué. La pregunta más bíblica es porque Satanás quiere deshacerse del pueblo de Israel, porque es el pueblo de Dios y Dios va a cumplir promesas con ellos. Una respuesta más política y humana, porque los opresores, las élites del mundo presente, incluido el occidente, no solo en el mundo musulmán, también en Europa y en Norteamérica, quieren destruir a Israel porque Israel lleva la bandera de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, del respeto a otros. Y esto es algo que las élites odian. Y por eso han tratado de deshacerse de Israel por tantos siglos. Por tantos siglos. Siguen queriendo cortar a la nación de Israel como estas naciones aquí en el Salmo 83. La historia no ha cambiado. Es un odio diabólico contra Israel, es un antisemitismo, es diabólico, tiene una explicación espiritual y tiene una explicación política y humana también. El versículo 5, él añade y va a introducir cuáles son estos enemigos. Dice, porque se confabulan de corazón a una, es decir, hay una unidad en ellos, con un solo corazón. Lo que los une es el odio a Israel. Dice, contra ti han hecho alianza, ellos han hecho un pacto. Ellos han conspirado, pero han hecho un pacto. Nuestro pacto, vamos a respirar. Vivimos y existimos para destruir a la nación de Israel. Esto es lo que están diciendo aquí. Han llegado al nivel de hacer un pacto con un solo corazón. Es decir, existimos para destruir a esta nación. No es nada diferente a lo que vemos hoy. Y entonces el salmista Asaf habla acerca de quiénes son estas naciones. En el versículo 6 al 8, las tiendas de los edomitas. Los edomitas, ¿quiénes son? Ustedes saben, en la revelación bíblica eran los descendientes de Esaú que vivían al sur de Israel, en el área del Negev, del desierto al sur de Israel. Allí estaban los edomitas, descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Las cosas se vuelven más difíciles cuando son entre familia, ¿verdad? El odio entre familia puede ser más áspero que contra alguien que apenas conoces. Dice, la tienda de los edomitas y de los ismaelitas, otro pariente un poco más lejano de los israelitas, son los ismaelitas. Los ismaelitas eran la descendencia de el otro hijo de Abraham, el medio hermano de Isaac, Ismael. También había odio. Ellos también estaban al sur de Israel. Aquí el salmista menciona a Moab. En el versículo 6, Moab se había puesto desde el mismo inicio en contra y hostil a Israel. ¿Se acuerdan? Con Balaam, tratando de destruir a Israel. Están también los agarenos. Muy poco sabemos quiénes eran los agarenos, pero sabemos que eran tribus nómadas o seminómadas que estaban al este del Jordán, que también se habían impuesto en enemigos en contra de Israel. Están Gebal. Gebal también es un nombre difícil de descifrar, pero probablemente también eran nómadas en algún lugar cercano de Israel. Está Amón, los amonitas, que eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. En Transjordania ellos también habían provocado y hecho guerra contra Israel. Está Amalek, un eterno enemigo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Lo vemos desde el inicio hasta el tiempo de David.
de Saúl y hasta casi el final del Antiguo Testamento. Amalek eran nómadas, también descendientes de Saúl, que se habían vuelto enemigos de Israel. Están los filisteos en el versículo 7 y los habitantes de Tiro, un poco más arriba de Israel. También el asirio, versículo 8, se ha juntado con ellos. Aunque para este tiempo el imperio asirio ya había dejado de existir, o al menos no encaja con lo que dice esto el salmista, al menos para este tiempo. Probablemente es un uso simbólico de todos los reinos o naciones al norte de Israel, de donde era Asiria, que también se había convertido en enemigo de Israel. Dice al final, se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot, todos enemigos de Israel. Ahora, ¿qué hacer en todo esto? ¿Qué hacer a la luz de todo esto? ¿Qué hace un pueblo que es suprimido de esta manera? Un pueblo que es amenazado de esta manera. Bueno, mi reloj, no hay reloj aquí porque no tenemos una pared. Mi reloj son ustedes, son sus caras, son sus rostros, es su sudor, es su cara de sufrimiento que veo desde aquí. Ese es mi reloj, así que sé cuándo terminar y ese tiempo va a llegar pronto. En el versículo 9 al 12, ¿qué es lo que puede alentar a un siervo de Dios en medio de la opresión? ¿Qué te puede alentar a ti en medio de la aflicción cuando elevas una oración al Señor? Lo primero no es destruye a mis enemigos necesariamente, pero ¿qué es lo primero que te alienta? Lo primero que te alienta es lo que Dios ya ha hecho por ti en el pasado. Son los rastros y las huellas que Dios ha dejado de su fidelidad en tu vida en el pasado. ¿Recuerdas eso? Te nutre, te alimenta, te alienta. Oras al Señor con nuevos bríos y nuevas fuerzas para que vuelva a ser una obra de liberación por ti. Y esto es exactamente lo que Asaf va a hacer en el versículo 9 al 12. Él va a recordar el pasado. Él dice, esta es una amenaza presente, parece que no la podemos sostener, es demasiado para nosotros, estamos abrumados, es una conspiración de todas estas naciones, es una lista de 10 naciones unidas con un solo corazón para destruir a un minúsculo grupo de ciudadanos llamado Israel en el Medio Oriente. ¿Qué hacemos? Bueno, voy a recordar quién es Dios. Voy a recordar quién es Dios por medio de lo que Él ha hecho ya a favor de nosotros. Y lo que Dios ha hecho por nosotros es tan interesante. Él va a hacer referencia a todos estos eventos en el libro de los jueces. A menos 2 eventos particulares aquí, 2 o 3. Y dice el autor, versículo 9, hazles como a Madián. ¿Te acuerdas, Dios, lo que hiciste con Madián? ¿Te acuerdas? Como a Sísara. ¿Te acuerdas, Dios, lo que hiciste por nosotros cuando destruiste a Sísara? Como Jabín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Ponga a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes. La pregunta es, ¿qué le hizo Dios a Sísara? ¿Qué le hizo Dios a Madián? Y probablemente si han hecho sus devocionales recientemente en el Antiguo Testamento, pueden recordar algo de esto. En Jueces, el capítulo 7, una historia muy, muy interesante, esta liberación por medio de Gedeón. Dios llama a un ejército liderado por Gedeón, el general, y Dios le dice, no. Ese ejército que tú tienes, Gedeón, es demasiado grande, es demasiado numeroso, no me sirve. Necesito un número más pequeño, necesito un número menor. Y Dios le dice a Gedeón, pregunta a los soldados, ¿quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo de ir a luchar en contra de los madianitas? Y el que levante la mano que se regrese a su casa. Y bueno, dice el capítulo 7 del libro de los jueces que muchos levantaron la mano y dijeron, yo tengo miedo. Y en el versículo 3 se devolvieron, ¿cuántos? 22,000. Jueces 7:3. 22,000. Se regresaron a la casa. ¿Y quedaron cuántos? Solo 10,000. Ok. Los madianitas eran un número mucho mayor que este. Y entonces el versículo 4, Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, 10,000 es demasiado. Llévalos, haz otra cosa, Gedeón, haz esto por mí. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces Gedeón los llevó
al agua, a un riachuelo, ¿no? A un río. Y Jehová le dijo a Gedeón en el versículo 5, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, ¿cuántos fueron? 300 hombres, versículo 6. Y todo el resto, es decir, de 10,000, solo 300 lamieron el agua. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Y todos ellos se regresaron. Y se quedaron solo con 300. Ustedes pueden preguntar, ¿se imaginan la conversación de uno de estos 300 después de regresar de la guerra a la casa? Su esposa le habría preguntado, ¿qué vio Gedeón en ti? ¿Qué vio Gedeón? ¿Qué vio Dios en ti para elegirte como uno de los 300 y librar esta gran batalla y victoria en contra de los madianitas, que eran mucho más que ustedes? Y él que habría respondido, quizá la forma en la que lamí el agua. Quizá la forma en la que tomé el agua en mis manos. ¿Qué habrá visto Dios? ¿Qué habrá visto Dios allí? Esa es la pregunta incorrecta. Dios no vio absolutamente nada. Aquí no se trata de cómo lamieron el agua, cómo bebieron el agua. No tiene absolutamente nada que ver con la capacidad de estos 300. El énfasis aquí no es la calidad de las personas, sino el número. El número. Eso es todo lo que importa en este pasaje. A Dios lo único que le interesaba era llevar un número minúsculo de guerreros para luchar contra Madián, para llevarse él toda la gloria. No tiene nada que ver cómo bebieron el agua. Este simplemente fue un mecanismo inventado por Dios, fue una excusa y una justificación para deshacerse de casi 10,000 soldados y quedarse solo con 300. Bueno, ustedes saben lo que pasó y qué hicieron estos 300. Gedeón fue, llevaron teas, antorchas, engañaron al enemigo al final de este pasaje y al final lograron una gran victoria. Y vencieron, y dice el versículo 25 al final del capítulo 7, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. En otras palabras, los cuerpos de estos 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeb, quedaron echados en la tierra sin sepulcro, sin entierro. Sus cabezas fueron cortadas y traídas a Gedeón. ¿Qué está pidiendo Asaf en su salmo? A nuestros enemigos de Israel, hazlos como a Zeb y hazlos como a Oreb. Hazlos como a ellos, Señor. Hazlos como a ellos. Hazlos como a los madianitas. Y él también menciona a Sísara en Jueces el capítulo 4. El final de Sísara fue en extremo humillante. Sísara se había levantado en contra de Israel. Esto es cuando Débora y Barak eran los jueces. Barak, un juez temeroso, un hombre que no era un hombre. Y por lo tanto Débora fue necesaria para alentarlo a él, a hacer lo que él tenía que hacer. Cuando al final ellos van a la guerra liderados por el Señor, por el poder de Dios, dice el versículo 14, en Jueces 4:14, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Barak descendió al monte de Tabor, 10,000 hombres en pos de él, y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército. Sísara, el general del rey Jabín, habían oprimido a los israelitas durante 20 años, o más de 20 años, porque tenían alrededor de 300 carros de hierro. Tenían avances tecnológicos que los israelitas no tenían, por tanto los oprimían, se robaban sus cosechas, eran esclavos. Dios se hartó de eso, Dios se cansó, porque odia a los opresores. Y entonces Dios levanta a estos 2 jueces, Barak y Débora, va en contra de Sísara. Jehová quebranta a Sísara y todos sus carros y todo su ejército filo de espada delante de Balac. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie, quedó vivo. Dice el versículo 16, mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim. Y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara, el general, huyó a pie
a la tienda de Jael, mujer de Eberseneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eberseneo. Y saliendo Jael, esta mujer, a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay alguien aquí?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se la acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó en la tierra. No sé cómo esta mujer tuvo tanta fuerza, pero enclavó la estaca, le atravesó la cabeza a Sísara, de manera que la estaca se clava en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así Dios liberó a Israel de los cananitas, de Sísara, el general, del rey de Jabín. Esto es lo que está pidiendo Asaf. Hazlos como ellos. Hazlos como a Seba y Salmona, Oreb y Seb. Hazlos como a Sísara, como a Jabín. Haz con ellos esto. Y él termina diciendo en el versículo 12 que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Queremos la tierra de Israel. Queremos apropiarnos. Ese era su plan. Dios, destrúyelos, como destruiste a nuestros enemigos en el pasado. Y eso lleva, para terminar, al salmista a elevar la imprecación, a elevar un deseo por venganza, por juicio justo. Y aquí encontramos algo interesante. Noten lo que dice, versículo 13: Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento. Todas estas son imágenes que tienen que ver con plantaciones, con madera, con destrucción que es llevada por el viento, que es quemada. La idea es ser arrastrados por todos los lugares y ser quemados y destruidos. Esa es la idea aquí. Como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Bueno, tranquilo, Asaf. Tranquilo, Asaf. ¿Necesitas más imágenes para evidenciar cómo deseas que Dios destruya a estos pueblos? Asaf dice: espérame un ratito que no he terminado. Versículo 15: persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Aquí ustedes pueden ver dos cosas. La oración no es solo oración por protección o salvación, es una oración por justicia. Asaf, lo que lo mueve más que la protección de Israel es la justicia de Dios. Que Dios haga justicia en contra de sus enemigos. Por eso el énfasis en la imprecación, en el juicio en contra de sus enemigos. Este es un hombre que siente como Dios siente. Este es el celo de Dios. El celo de Dios, como decía Jesús, que lo consumía y atacó, hizo una turba y tumbó las mesas de los cambistas en el templo porque tenía un odio santo, una ira santa. Esta es la ira de Asaf, es una ira santa que se amolda a la ira de Dios por ver a los enemigos de Dios. Las imprecaciones entonces no son solamente deseos de venganza y nada más, no es venganza pecaminosa, es un deseo de que Dios haga justicia por su propio nombre. La evidencia es que al final de todo esto hay un espacio para la esperanza y la misericordia, porque al final del versículo 16, el mismo Asaf dice: y busquen tu nombre, oh Jehová. Sí, destrúyelos y júzgalos, pero con el propósito de que ellos busquen tu nombre. Incluso él deseaba la salvación de estas naciones. En medio de la imprecación y del juicio hay una esperanza para la misericordia sobre ellos. ¿Y cuál es la última petición? Él va a repetir esto. Dice el versículo 17: sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. En otras palabras, primero destrúyelos, pero esta destrucción que tenga el efecto de humillarlos. Eso es lo que dice el versículo 17, que los humille, hasta que no puedan ser humillados más.
Y entonces entendemos que la imprecación no solo muestra el celo por Dios, también muestra el odio hacia el pecado. El odio hacia el pecado. Tenemos este mismo odio hacia el pecado, es el mismo odio que tenemos hacia nuestro pecado. El mismo odio debe estar en contra de los enemigos de Dios, pero es un odio santo, es una ira santa y es una ira que Dios desea. Deseamos que Dios se juzgue, pero que juzgue con el propósito de salvar, de que busquen su nombre, de manifestar su misericordia también hacia estos pueblos. Por eso podemos decir el rechazo hacia nuestro pecado debe ser el mismo rechazo contra los enemigos de Israel. Al final, Asaf termina diciendo en el verso 18, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. ¿Cuál es la última motivación de Asaf para elevar un salmo como este? La última de las motivaciones, más que la salvación de Israel, más que la destrucción de los enemigos de Dios y de Israel, es una. Y está en este versículo 18 al final. Es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Él estaba consumido por Dios. Él dice, tú eres solo el Altísimo sobre toda la tierra, que ellos conozcan que tú eres el Dios de todos los dioses, el creador de todas las cosas. Esta semana me llegó al correo un artículo muy interesante de un autor cristiano que vive en el Medio Oriente. Y él empieza citando una historia famosa, algo famosa entre los círculos académicos de Blaise Pascal, un filósofo. Algunos lo atribuyen a otros personajes, no necesariamente a Blaise Pascal, pero el rey de Francia le pregunta a Blaise Pascal, dame una prueba de que hay milagros. Dame una prueba de que hay milagros. Y la respuesta de Blaise Pascal fue, los judíos, oh rey, los judíos. Y lo que Blaise Pascal quería decir con esto era que para él era considerado un milagro que los judíos hayan seguido siendo nación para su tiempo, incluso hasta el día de hoy para nosotros, a pesar de todos los intentos de exterminio en contra de este pueblo. Y lo que hace el autor es más interesante porque él dice, me encuentro que en la historia no solamente los judíos han sido preservados, sino que en cada intento de exterminarlos, ya sea por medio de fuerzas de la naturaleza o por medio de opresores de otras civilizaciones, cuando han sido a punto de ser exterminados completamente, cortados de la faz de la tierra, no solo que han sido preservados, sino que encuentro en ellos una antifragilidad que después de estos eventos catastróficos, ellos se levantan y ellos se reconstruyen y se vuelven más fuertes que antes. Y vez tras vez la historia menciona esto. En el tiempo de Abraham hubo una gran hambruna por algunos años y civilizaciones desaparecieron. Y ese era el mismo tiempo cuando Israel estaba recibiendo la promesa por medio de Abraham y estaban multiplicándose para convertirse en una gran nación. En el tiempo del exilio babilónico, cuando ellos fueron llevados a Babilonia, cualquier otra nación que es llevada, es destruida completamente, llevada a otra nación para asimilarlos, para que olviden su nación, su patria y se pierda su identidad, desaparece. Y eso siempre sucedió en la historia. El único pueblo con el que no sucedió fue con Israel. Fueron llevados a Babilonia y adivinen qué, se unieron más. En torno a la Torá, el Antiguo Testamento, abandonaron la idolatría y cuando regresaron con nuevos ímpetus. Un pueblo más unido en torno a la revelación del Antiguo Testamento. Esto es lo que siempre ha sucedido con el holocausto de Hitler. Es imposible que una nación haya sobrevivido a 6 millones de ellos destruidos, sin nación, ni siquiera tenían patria, no tenían nada. Estaban regados por toda Europa y fueron asesinados 6 millones de ellos. Ninguna nación sobrevive a esto. Y después de esto, ellos obtuvieron su nación. En 1948 nace el Estado de Israel y se volvieron más fuertes.
Y después de esto renace un idioma muerto. ¿Saben que los idiomas muertos no logran sobrevivir? No vuelven a vivir. Un idioma muerto es un idioma antiguo que ya ha dejado de usarse. Y en ningún caso estos idiomas vuelven a vivir. Quedan muertos. En el caso del hebreo fue diferente. El hebreo había dejado de usarse. Ya no lo hablaban, los judíos no lo hablaban. No había nación de Israel. Desde Roma en el siglo I, en el siglo II ya no existía la nación de Israel. Se asimilaron a otros pueblos más o menos. Pero renace el idioma hebreo. No hace mucho tiempo. Fue en conjunto con la nación del gobierno judío. Y todo esto nos dice algo. Para Blas Pascal era una prueba de la preservación de los judíos. Nosotros decimos es una prueba de la providencia de Dios. Una prueba de la providencia de Dios. ¿Por qué me intento tratar de convencerles acerca de temas como estos? Porque vemos cada vez más a nuestro alrededor que la iglesia cristiana se alía, se convierte en parte de los ataques en contra del pueblo de Israel y en contra de los judíos. Cosas malas que ves en Israel puede ser. Muchas son mentiras. Muchas son mentiras. ¿Hay algunas cosas malas? Claro que sí. Pero eso no le quita el estatus de que Dios tiene promesas para ellos. Y eso no debe impedir que sintamos compasión por ellos que son oprimidos, por las élites que los rodean. Al final, he estado tratando de convencerme a mí mismo para decir cosas que antes quizá no estaba dispuesto a decir públicamente, pero hoy es muy impopular, tanto como decir que una mujer debe someterse a un varón, como decíamos en la clase de crianza, esto es muy popular, te van a echar a patadas si dices algo como esto en la sociedad actual, ¿verdad? Pero es lo que enseña la Biblia. Bueno, asimismo, decir que tú eres un sionista hoy es tan impopular en la iglesia cristiana. Oh, sionista, no, esto es un movimiento político. Esto nació de políticos. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo puede ser un sionista? Ellos son opresores, oprimen a los palestinos, etc. Eso es mentira. Y el movimiento sionista, aunque nace como un movimiento político, ¿cuál es su interés? ¿Cuál es su meta? Es bíblica. Es regresar a Israel. Es que los judíos tengan una tierra donde vivir porque se cansaron de ser perseguidos por tantos años y miles de años. Se cansaron con Hitler. Todos los imperios trataron de desaparecerlos. Al final dijeron, necesitamos nuestra patria y defendernos nosotros mismos porque ninguna nación gentil nos va a defender. Todos quieren destruirnos. ¿No voy a sentir compasión por estos oprimidos? ¿No voy a sentir un mayor amor por estos oprimidos? ¿No voy a ser un sionista, que no significa otra cosa que Dios es sionista? Sion es otro nombre para Jerusalén. Es simplemente un deseo que los judíos vuelvan a su patria, a su nación Israel. Eso es todo lo que significa ser sionista. Nada más que esto. Y yo creo que todos deberíamos estar del lado correcto. Este es el lado correcto. Este es el lado que Dios va a honrar. Este es el lado que Dios honra ahora. Y este es el lado que Dios está haciendo ver cada vez más a medida que los tiempos se acercan al fin. Tiene sentido que todas las naciones se están levantando en contra de esta nación. Es una señal, creo yo. Es una señal. Es un síntoma. Es una evidencia externa de qué tiempos son los que estamos viviendo. Al final, el mundo entero, y ya acabo con esto, el mundo entero va a estar dividido en dos. Solo en dos. Los que están a favor y los que están en contra de Israel. ¿Saben? Podemos hablar de escatología con hermanos que piensan diferentes y nos amamos y nos queremos y nos llevamos muy bien, que no creen en el milenio o no son dispensacionalistas. Nos amamos todos y nos queremos todos porque adoramos a un mismo Cristo y pertenecemos a una misma iglesia. Y no hay tanta controversia con estos temas. ¿Saben cuál es la controversia? Cuando en un debate de la escatología hablas de Israel, eso es controversial. Y eso es inaceptable para muchos cristianos. Y no se diga de gente fuera de la iglesia. Y por eso creo que con mayor ímpetu debemos hablar sin temor de Israel. Y lo que la Biblia dice sobre Israel. Satanás no quiere. La Biblia lo hace. Y Dios quiere. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por dirigirnos en esta tu palabra, por mostrarnos en este salmo el clamor de un hombre judío israelita por su pueblo, por la opresión
Tú te apiadas de los oprimidos, siempre lo has hecho, de los que han sido esclavizados. No importa de qué país, Señor, tú estás por ellos y a favor de ellos. No queremos ignorar lo más importante que es el Evangelio de Cristo. Pero ¿qué Evangelio mostramos nosotros? ¿En qué Cristo profesamos creer si no tenemos el mínimo de compasión por los que están siendo oprimidos? Si no hay un sentido de justicia, un celo santo de parte de nosotros por manifestar como tú te manifiestas en tu palabra por los que son ultrajados y son esclavizados tanto en el pasado como en el presente y lo serán en el futuro. Las élites que nos gobiernan siempre han estado allí, siempre van a estar hasta el día de tu segundo regreso, Señor. Eso no va a cambiar. Y nuestra esperanza no está en las élites, no está en nuestro gobierno, no está en nuestros políticos, no está en nuestros reyes. Está en un Dios que odia la opresión y en un Dios que viene, en un Cristo que viene a liberar a su pueblo de la opresión. Sean judíos, sean creyentes, cristianos. Va a liberarlos de la opresión final. Esta es la gran liberación que estamos anhelando hacia el tiempo del fin. La vida eterna ya la tenemos. El infierno ya fue solucionado para nosotros y por eso predicamos el Evangelio para que más gente sea librada del infierno. Pero físicamente tú vas a venir a librarnos de los opresores que han oprimido a este mundo desde el principio. Qué gran esperanza, qué gran aliento. Qué gran expectativa esto eleva en nosotros cuando pensamos en la segunda venida de Cristo. Haz esto, Padre, y trata de inspirar estos pensamientos en nosotros, en nuestro corazón, para que seamos más justos, más cristianos, más compasivos con los que son oprimidos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.